Muy buenas tardes, colegas. Esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la grabación correspondiente a la cuarta capacitación docente realizada por la Unidad Pedagógica Docente de sede Temuco. Mi nombre es Violeta Moreno y la capacitación que vamos a tener el día de hoy es creación, aplicación y calificación de evaluación de conocimientos en AIEP virtual. ¿Sí? Como objetivo principal de esta capacitación, en primera instancia, es entregar lineamientos acerca de la creación, aplicación y calificación de evaluación de conocimientos en AIEP virtual. Dentro de las temáticas a trabajar dentro de esta capacitación es distinguir y conocer conceptos básicos asociados a este tipo de evaluaciones. Además, en segunda instancia del paso práctico, que consta de tres partes. Uno es la configuración de evaluaciones sumativas en aula, módulo y sección, aplicación y calificación de evaluación de conocimientos en AIEP virtual. La metodología de trabajo que vamos a tener para esta capacitación es la entrega de lineamientos asociados a evaluación, principalmente en crear, aplicar y calificar evaluaciones de conocimiento en AIEP virtual. Es muy importante, por favor, que al ya recibir la capacitación usted pueda tener acceso a una pequeña encuesta para la retroalimentación del video que usted va en este momento a revisar. Es muy importante la retroalimentación, ya que ante cualquier eventualidad temática que usted decida trabajar dentro de las próximas capacitaciones que vamos a tener en la UPD, este es el único método que nosotros tenemos para poder recibir su feedback acerca de si le gustó la capacitación y si cumplió sus objetivos. En primera instancia, vamos a revisar los instrumentos asociados a una evaluación. Estos aspectos nosotros ya lo hemos trabajado en capacitaciones anteriores en la unidad pedagógica docente y principalmente se basan en tres etapas. La primera consta del diseño. Esto se refiere al diseño de un instrumento evaluativo. Esto nosotros lo revisamos en el diseño de una tabla de especificaciones que de alguna otra forma se asocia con el trabajo que usted tiene en su planificación lectiva y programa de módulo, en el cual nosotros encontramos los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos a trabajar. En segunda instancia y como segunda etapa de este proceso, encontramos aquellas que se denominan de aplicación, o que de alguna otra forma el estudiante desarrolla una actividad evaluada. Este tipo de actividades pueden ser un instrumento asociado principalmente a la evaluación de conocimientos o de habilidades. En el caso de instrumentos que son de conocimientos, son todos aquellos instrumentos que el estudiante ve y realiza, además de ejecutarlos. Se construyen en base a ítems de respuesta cerrada o abiertas breves. Dentro de los ítems que nosotros tenemos a considerar dentro de los lineamientos y manual de evaluación diseñados por el instituto, encontramos los siguientes ítems: selección única, selección múltiple, verdadero o falso, respuesta simple, completación, variamiento y ordenamiento. Es muy importante tomar en consideración que estos 7 elementos pueden tener una una puntuación de 1 a 2 puntos. No hay un lineamiento fijo acerca de cuál usted ese puntaje elige. El criterio es acorde al docente. Y la última son aquellas que son abiertas e extensas, en el cual el estudiante tiene que aplicar los conocimientos adquiridos en una pregunta mucho más amplia. Esta puede tener de 3 a 5 puntos, dependiendo del criterio docente. Y en tercera instancia es el proceso final de instrumento, en el cual nosotros conocemos aquellos denominados como de valoración, que constan principalmente
principalmente de una retroalimentación en el cual el estudiante está en conocimiento de cuáles son las respuestas correctas, por ejemplo, puede ser también de desempeño, en el cual incluyen escalas de valoración, entre otras. El énfasis de esta capacitación principalmente va en las que se marcan de color amarillo, que es la confección, aplicación y evaluación y calificación de instrumentos evaluativos asociados a conocimiento. Es muy importante, por favor, tomar en consideración que dentro de nuestro lenguaje, en términos de evaluación, tenemos que tomar en consideración dos aspectos. Uno es contenidos y el otro es conocimientos. Recuerden que los contenidos son aquellos que se escriben en un texto, en una revista, que encontramos en una biblioteca o que también se pueden trabajar dentro del mundo de la televisión. Pero cuando nosotros hablamos de conocimientos, hablamos inmediatamente de la adquisición de elementos importantes o de información valiosa para la comprensión de la realidad. Por lo cual nosotros de acá no realizamos instrumentos evaluativos que evalúan contenidos, sino instrumentos evaluativos que evalúan conocimientos. De acuerdo al primer paso que consta en la configuración de una evaluación en términos de lo que corresponde a una IEP virtual Blackboard, es muy importante que usted tome en consideración que de acuerdo al ítem que nosotros tenemos, en el costado izquierdo, es lo que nosotros tenemos que de alguna otra forma tomar en consideración en la plataforma Blackboard. Por lo cual, si yo quiero hacer un ítem de selección única de alternativas en una evaluación de IEP virtual, tengo que buscarlo como varias opciones o, por ejemplo, respuesta múltiple, verdadero y falso, tiene el mismo nombre, asociación y variamiento de términos, denominado correspondencia, y así sucesivamente. Es muy importante que al momento de la confección de este instrumento usted pueda tener esta tabla para que pueda buscar el ítem correcto en la plataforma en base a lo que usted quiere incluir dentro de su evaluación. Vamos entonces al paso número 1, que corresponde a la configuración de una evaluación, ¿ya?, de tipo sumativa en IEP virtual. En primera instancia, es muy importante tomar en consideración que tenemos que utilizar IEP virtual. Recuerden que tenemos dos accesos principales para poder acceder a esta plataforma. La primera es a través de intranet.iep.cl, en el cual nosotros buscamos el acceso a aula virtual. O si no, podemos tener acceso de manera inmediata a través de www.iepvirtual.cl. Cuando nosotros accedemos a esta parte, accedemos en primera instancia al módulo donde yo quiero crear o configurar la evaluación. En este caso, yo selecciono el módulo en el cual estoy realizando clases y en el cual decido realizar la evaluación. Lo selecciono y voy a encontrar en el costado izquierdo la opción Evaluaciones. Hago clic en Evaluaciones y aquí ya tenemos en el costado, en la parte gris, tenemos ya la parte donde dice Evaluaciones. Aquí debemos de seleccionar la opción Examen, ¿sí? Recuerden que en esta plataforma indica el examen y es lo que nosotros vamos a crear. Yo estoy creando un instrumento de tipo sumativo, ¿sí?, y que incluye la totalidad de los aprendizajes
grados y criterios de evaluación resueltos en el módulo. Con lo cual yo hago clic en examen para comenzar a crear mi evaluación. El procedimiento es el mismo si yo quiero crear, por ejemplo, una evaluación diagnóstica o quiero crear, por ejemplo, también una evaluación de proceso, ¿ya? Etcétera. Coloco crear y aquí comienzo a crear como paso número 1 mi examen. Como nombre es muy importante que ustedes sigan los siguientes aspectos. Primero, anotar qué tipo de evaluación es. ¿Sí? Recuerden que como título de la evaluación, nosotros tenemos evaluaciones que son formativas iniciales, conocidas como diagnósticas. Tenemos actividades formativas continuas, que se denominan de progreso, que se evalúan principalmente de tipo formativo para ver cómo va el avance de los contenidos o del trabajo en la unidad. Actividades sumativas de proceso, conocidas como evaluaciones parciales, y actividades sumativas finales que corresponden a examen. En este caso, el ejemplo es de evaluación sumativa final, y es lo mismo que yo tengo que escribir en el nombre. Coloco un guión, y el segundo aspecto que debo de agregar siempre es el código de módulo, ¿sí? El código de módulo usted lo va a encontrar en el costado izquierdo, acá. ¿Sí? Generalmente está compuesto de letras y de 3 números. ¿Sí? Con lo cual yo copio el código del módulo. Yo voy a colocar el ejemplo para que ustedes puedan tomar en consideración lo que tienen que elegir. ¿Ok? Posteriormente agrego el nombre del módulo de forma completa. ¿Sí? El nombre completo también lo van a encontrar en el costado izquierdo. Agrego en qué nada estoy trabajando. Recuerden que nosotros tenemos jornadas PED, jornadas y jornada PEV, por lo cual obviamente aquí dependiendo de la jornada en la que yo voy a ejecutar mi evaluación, tengo que anotar la jornada que corresponde. Siempre todo separado por guión y con letras mayúsculas. Coloco guión nuevamente y finalizo con el semestre correspondiente en el cual yo estoy realizando la evaluación. ¿Sí? Ese es el título de mi prueba. Recuerden que tenemos que seguir los pasos uno por uno al momento de la creación de un examen, lo cual siempre tomar en consideración los pasos que yo les acabo de mencionar. En primera instancia, ¿qué tipo de evaluación es? En segunda instancia, el código del módulo, el nombre del módulo, en qué jornada, si es PEV, PEV o B, que es vespertina, y el semestre correspondiente, todo con mayúscula. Cuando ya tengo el nombre de mi examen, anoto la descripción. ¿Qué es la descripción? Bueno, principalmente la descripción de una evaluación consta en agregar qué tipo de evaluación es y cuál es el propósito de la evaluación. En este caso, yo estoy haciendo un ejemplo hipotético acerca de un examen, en lo cual yo coloco claramente que la evaluación es de carácter sumativa final, cuyo propósito principal es evaluar la totalidad de los aprendizajes esperados. Vuelvo a repetir, nosotros evaluamos aprendizajes, no contenidos. Aprendizajes y conocimientos, revisados durante el curso del módulo. Su porcentaje de evaluación corresponde al 30% final del módulo, lo que se suma al 70% restante, correspondiente al promedio obtenido por el estudiante. ¿Ya? ¿Qué tenemos que agregar en la descripción? Entonces, coloco el tipo y propósito de la evaluación, al igual que el puntaje, ¿ya? El cual obviamente cuando usted ya la tenga clara, puede editar la descripción y agregar el puntaje completo. En este caso, el puntaje de la evaluación
ahí está claramente la descripción. Tipo y propósito de la acción. Y en segunda instancia agrego las instrucciones. ¿Qué es lo que tengo que escribir acá? Tengo que agregar el tiempo que tienen los estudiantes para desarrollar la evaluación, las restricciones que tienen para realizarla y las recomendaciones. En el ejemplo que yo tengo acá, ustedes van a encontrar un tipo de instrucción que puede servir para que ustedes puedan copiar o desarrollar o ampliar dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar. En este caso, yo le solicito al estudiante que para el desarrollo de la prueba debe de leer con atención las instrucciones. El tiempo designado para el desarrollo de la actividad de evaluación es de 90 minutos. Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos o navegadores para la realización de la misma. El estudiante solo tendrá una oportunidad para realizar la evaluación y el plazo para desarrollarla. En este caso, usted puede mencionar desde qué día y hora hasta qué día y hora va a estar habilitada la evaluación. En el caso de las evaluaciones que son de tipo asincrónica como esta, en algunos casos los estudiantes pueden presentar dificultades en la carga de imágenes, por ejemplo, o que no funciona en la plataforma, etc. Por lo cual mi recomendación va principalmente en agregar nota. Por ejemplo, en el caso de que si algún estudiante tiene algún error o alguna dificultad para desarrollar el examen, puede enviar usted una captura de pantalla y la descripción del problema a su correo personal, indicando cuál es el problema, para que esté usted en su conocimiento. Entonces, en este caso, para yo poder ejemplificar, yo lo copio, como ya lo había realizado anteriormente, y lo agrego ahí. ¿Ok? Entonces, para recapitular la primera parte, 1, el nombre del examen, es muy importante. Segundo, la descripción del examen. Esto se refiere al tipo, propósito de la evaluación y cantidad de puntaje que tiene. ¿Ya? Instrucciones, tiempo, restricciones, recomendaciones, plazos y en el caso de alguna dificultad, que obviamente sepan cómo proceder. Cuando yo ya tengo la primera parte de mi examen, coloco enviar y el examen se va a crear. Por lo cual acá tengo creada mi descripción y mis instrucciones. ¿Ok? Aquí estoy hablando de lo que es el formato de la evaluación. Para comenzar a crear las evaluaciones, es muy importante, por favor, que usted también tome en consideración que aquí estamos trabajando con ítems, por lo cual acá nosotros vamos a trabajar con lo que yo les mencioné anteriormente, que se refería a ítems que podemos incluir dentro de una evaluación en base al manual. ¿Cuáles son los que podemos incluir? Los que se mencionan en esta tabla. Recuerden claramente que tenemos que tener siempre a la mano el ítem que yo quiero agregar y cómo yo lo voy a poder encontrar dentro de mi plataforma para poder desarrollarlo. Vamos a comenzar con el ítem número 1, correspondiente al ítem de selección única. Para esto, agrego mi primer ítem colocando crear pregunta. Cuando yo coloco crear pregunta, inmediatamente el sistema me va a mostrar todas las opciones que tengo para poder crear los ítems. En primera instancia, quiero crear una de respuesta única. Coloco respuesta múltiple y aquí me vuelve nuevamente a preguntar el título de la evaluación. ¿Sí? Recuerden que el título de la evaluación correspondía al tipo de evaluación, código del módulo, nombre del módulo, jornada y semestre. Y coloco el texto de la pregunta. Esto se refiere principalmente a la pregunta que yo voy a incluir para que los estudiantes la puedan desarrollar. Yo tengo un ejemplo acá. Es una pregunta de selección única. ¿Sí? La pregunta es: ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Esa es la pregunta que yo quiero que nuestros estudiantes desarrollen. Y posteriormente, siempre agregar un enunciado. ¿Qué es el enunciado? No, la instrucción. Y se escribe después de la pregunta.
Es muy importante que todos los pasos que los estudiantes tienen que seguir tienen que quedar explícitamente escritos. A pesar de que obviamente uno saque por caso de que el estudiante sabe lo que tiene que hacer, yo tengo que indicar cuál es la instrucción del ejercicio. Y esto lo tengo que hacer ítem por ítem. Por lo cual la pregunta es, ¿quién escribió el Quijote de la Mancha? Y marque en el cuadro las letras que contienen la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces tengo texto de la pregunta y la instrucción. Cuando yo tengo mi pregunta y mi instrucción, agrego el ítem de respuestas. Recuerden que el instituto solicita 4 respuestas. ¿Sí? 4 respuestas, de las cuales 3 son distractores y una corresponde a la correcta. Recuerden que todas las alternativas tienen que tener una relación. Por ejemplo, si yo estoy consultando acerca de un autor, tengo que agregar 4 autores. ¿Entienden? No pueden ser 2 autores y 2 frases, por ejemplo. No. Todas las respuestas tienen que tener una relación. ¿Sí? Por lo cual yo agrego claramente A como respuesta número 1. ¿Qué respuesta coloqué como número 1? Góngora, que es un autor. ¿Sí? Yo coloco mi opción B, coloqué Quevedo, coloco la opción C, que corresponde a Cervantes, y D, que corresponde a Unamuno. Por lo cual todas las respuestas están relacionadas, o sea que todos son autores. Cuando yo ya agregué mis 4 opciones, marco en el cuadro que se encuentra en el costado izquierdo la respuesta correcta para que el sistema la pueda corregir. Y ahí está la selección única. Recuerden también que en el caso de que yo quiera agregar respuestas que son negativas, como por ejemplo, excepto o no, por ejemplo, siempre tienen que ir al inicio escritas con mayúsculas, ¿ya? Para que el estudiante claramente identifique que eso es una alternativa que tiene connotación negativa. Marco la respuesta y coloco enviar. Cuando coloco enviar, el sistema me va a mostrar el ejemplo que está aquí, ¿sí? Y que corresponde al ítem número 1. Cuando yo ya hice esta primera parte, me crea el ítem, inmediatamente me pide una puntuación en el costado derecho, por lo cual siempre coloco la puntuación que yo quiero. En el caso de que son respuestas breves o específicas, de 1 o 2 puntos. ¿Sí? Coloco 1 y coloco Enter y el sistema, 1, me identifica la respuesta correcta, me identifica el ítem y inmediatamente la puntuación. Vamos entonces al ítem número 2, considerado como de sección múltiple. Busco entonces nuevamente crear pregunta y coloco respuesta múltiple, lo mismo que yo anteriormente elegí. ¿Sí? Recuerden que el título de la pregunta corresponde al nombre de la prueba, por lo cual el sistema inmediatamente lo reconoce y yo selecciono el nombre que lo coloqué a mi evaluación. El texto de la pregunta en sí y la instrucción. Coloco la pregunta, en este caso, ¿qué personajes destacan en el Quijote de la Mancha? Es obviamente la opción que yo tengo y el enunciado. Esto se refiere a la instrucción. Como es de respuesta múltiple, debo de agregar
las opciones. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo acá? 4 opciones. ¿Sí? Opción 1, Sancho Panza. Opción 2, Dulcinea del Toboso. 3, Rocinante. 4, Rucio. Ahí yo muestro las opciones. Y el estudiante, cuando ya lee el enunciado, va y busca cuál es la respuesta. Coloco A y coloco lo que yo en este caso puedo hacer. Recuerden que puede ser solo 1, solo 1, 2, solo 3, como ustedes deseen. Copio el texto en cada una de mis alternativas. Y también inmediatamente marco al momento la correa. ¿Sí? Y coloco enviar e inmediatamente el sistema crea el ítem para su múltiple, selección múltiple. ¿Sí? Recuerden que es muy importante que en este ítem es importante no incluir información que ayude a los estudiantes a contestar. Recuerden que lo importante es que el instrumento sea lo más objetivo y no hay ayudas, por lo cual siempre tratar de obviamente de ser preciso para que el estudiante aplique el conocimiento. Agrego la puntuación en el costado derecho, que yo en este caso quiero que sea de 1 punto. Y el sistema me guarda el ítem, me guarda la respuesta y me guarda el puntaje. Opción 3. ¿Cuál es el tercer ítem que nosotros tenemos? Vuelvo a la presentación. El tercero es de verdadero y falso, que también está autorizado dentro de los lineamientos y el manual de evaluación del año 2020. ¿Ya? Recuerden que el verdadero y falso, en el caso de la plataforma, no incluye la justificación. Solo los estudiantes lo que hace es identificar si el ítem es verdadero, el enunciado es verdadero o es falso. ¿En qué nombre puedo encontrar el ítem? En el mismo nombre, por lo cual yo voy en la parte superior, coloco crear pregunta y pongo el ítem que yo quiero crear. En este caso es verdadero y falso. Vuelvo nuevamente a colocar título de la pregunta, que en este caso es la prueba, siempre el nombre de la evaluación. Coloco el texto de la prueba, como yo hice acá en el ejemplo, y coloco el texto de lo que yo quiero que el estudiante identifique, si es verdadero o falso. El Quijote lo escribió Cervantes. Coloco el texto de la pregunta y el enunciado. Recuerden que el enunciado es la instrucción. Por más obvio que sea el tema, el estudiante debe de conocer qué es lo que tiene que hacer. Y coloco la opción que corresponde. En este caso, el sistema o verdadero o falso, por lo cual yo selecciono el que corresponde. En este caso es verdadero y coloco enviar. Y el sistema inmediatamente me va a crear el ítem de verdadero y falso. Coloco la puntuación, 1 punto porque tiene respuesta exacta. Recuerden que el ítem, este ítem en particular, no incluye la justificación. El sistema no tiene incluido eso. Con lo cual, en este caso, el estudiante solo selecciona si es verdadero o es falso. Dentro del ítem de verdadero y falso, mostrando acá obviamente el ejemplo, deben ser 100% ceros, incluir aquellos que posiblemente pueden tener una respuesta verdadera o falsa, lo importante es que sean obviamente los más objetivos posible y que no palabras que de alguna otra forma indiquen ambigüedad, como por ejemplo posiblemente, entre otras. Lo recomendable es siempre pedir una justificación, pero en este caso el sistema no incluye la justificación, por lo cual obviamente en el caso de que usted diseñe un instrumento de carácter físico, incluye la justificación.
Ítem 4. Asociación o pareamiento de términos. Lo que nosotros conocemos como una la columna A o la columna B, o una de las definiciones de la A con el concepto de la B, por ejemplo. ¿Sí? Eso es asociación o pareamiento de términos. ¿Cómo lo puedo encontrar en el sistema? Como correspondencia. Entonces lo busco, vuelvo a crear pregunta y busco el que yo deseo en este caso, que es correspondencia. Texto del título de la pregunta, vuelvo nuevamente a anotar la prueba y coloco el texto de la pregunta. ¿Sí? En este caso, busco pareamiento, aquí. Asocie cada uno de los personajes del Quijote de la Mancha a su correspondiente descripción. Aquí inmediatamente está anunciado de lo que el estudiante tiene que hacer. Y anoto las opciones. ¿Cuántas me muestra el sistema? Bueno, generalmente me muestra 4, ¿ya? Me muestra 4, pero en este caso yo solamente voy a desarrollar 2 como ejemplo. Ustedes pueden ir agregando más, si quieren más términos para que los estudiantes los puedan unir, entre otros. Yo el ejemplo solamente voy a hacer 2. Y voy eliminando. Perfecto. Coloco entonces, en este caso yo quiero que ellos definan o asocien la característica del personaje o cómo lo define el autor con, en este caso, el personaje de forma específica. Y coloco la respuesta de lo que yo quiero que los estudiantes hagan la opción. Respuesta 2. Y en este caso, ¿qué personaje es el que define? ¿Sí? Cuando yo ya tengo todo esto listo, inmediatamente acá dice que lo van a asociar con letras, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, con letras, puede ser con números arábigos, con letras minúsculas, etc. Aquí está la opción también en que quiero, obviamente, si el estudiante lo hace de forma aleatoria, si las respuestas se muestran, en el sistema de forma aleatoria o de forma manual. Y coloco enviar. Bueno, en este caso, el sistema me evidencia el siguiente error. Porcentaje de crédito parcial para las respuestas correctas debe sumar 100. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, principalmente que ustedes van a encontrar un cuadro que indica porcentaje de crédito parcial. Esto significa que los porcentajes tienen que sumar 100. En mi caso, son 2 pares. Por lo cual, coloco 50 a cada uno. Si yo hago 4 elementos para que los alumnos, en este caso, los unan, tienen que ser 25 cada uno. Y coloco enviar. Y ahí está como lo muestra el sistema. Obviamente aquí estamos hablando de edición, o sea, configuración. Cuando yo hago una vista preliminar, el examen se ve así.
Y aquí el estudiante selecciona la letra de acuerdo a lo que yo quiero. En este caso son 2 puntos porque son respuestas exactas y son 2. Bueno, dentro de los aspectos a tomar en consideración en este ítem, ¿sí?, es que las respuestas tienen que ser cortas y en el caso de definiciones que no sobrepasen las 2 líneas. Es muy importante que lo que yo quiero describir para que el alumno obviamente pueda asociar a un concepto, algún proceso, etcétera, no exceda de las 2 líneas, ¿ya? Y todos los conceptos tienen que tener directa relación con la temática, los que se mencionan a los elementos de la respuesta. Vámonos entonces al siguiente, de completación de términos. En este caso, que el estudiante sea capaz de rellenar un espacio en blanco, ¿ya? En base, por ejemplo, a una definición de algún proceso, etcétera. Yo quiero que el alumno escriba ahí el término asociado a la descripción. Esto se considera como completación. En el sistema se evidencia como rellenar el espacio en blanco. Aquí hay 2 opciones: rellenar el espacio en blanco, un solo espacio, y rellenar los espacios en blanco con varias opciones, ¿sí? Obviamente en mi caso es solo una opción, pero si en el caso de ustedes, por ejemplo, el estudiante tiene que rellenarlo con 2, son 2 cuadros los que tiene que completar, o más de 2, selecciona la otra opción. Título de la pregunta. Coloco el texto de la pregunta, en mi caso yo ya lo hice, y aquí está. ¿Qué es lo que quiere que el alumno haga? A continuación, completa, ¿sí?, las oraciones o el espacio en blanco utilizando los siguientes personajes del Quijote de la Mancha. En mi caso, yo coloco los personajes. Si quieren que el alumno, por ejemplo, discrimine y después coloque en el espacio el que corresponde, ¿ya? O puede ser que obviamente yo quiero que el estudiante sea capaz de hacerlo por sí solo, sin ningún tipo de ayuda, ¿ya? Eso obviamente depende de usted. Y coloco la respuesta correcta. En mi caso, tiene que ser una correspondencia exacta, ¿ya? O puede ser también que tenga una palabra o que coincida con el patrón, ¿ya? Obviamente ustedes ponen, en este caso es correspondencia exacta, o sea, esa descripción vaya directamente asociada a alguien. Busco la descripción para que el alumno asocie, para que sepa qué es lo que tiene que completar. Y aquí en mi caso el alumno tiene que leer: ella era una mujer imaginaria y perfecta, cuyo personaje se inspiró en la campesina al don San Lorenzo. ¿Sí? El estudiante completa el espacio con uno de los 4 personajes. En mi caso, esta descripción corresponde de manera exacta a Dulcinea, ¿sí? Yo puedo hacer que el estudiante lo escriba en minúscula o en mayúscula. En mi caso, no es necesario que el estudiante distinga la letra, ¿ya? Si quiere que el estudiante lo haga de la misma forma que lo hizo usted, si lo escribió con minúscula o con mayúscula, etcétera, yo selecciono el cuadrado. Y coloco enviar. Y el sistema me va a evidenciar lo siguiente. Vamos al ítem. Y la vista preliminar es así. Entonces el estudiante completa inmediatamente con la
palabra que corresponde. En este caso es una pregunta exacta, ¿sí? Es un ítem de respuesta exacta, con lo cual 1 a 2 puntos. En este caso, este ítem en particular sirve para medir si el estudiante conoce conceptos específicos, ¿sí? Lo recomendable es tener solo una respuesta correcta, no más una, ¿ya? Y siempre es muy importante que la descripción sea lo más exacta posible, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco ¿quién descubrió América? Puede ser que sean más de una persona, ¿sí? Pero yo digo, indique el nombre de la persona que conquistó América, obviamente ahí yo le estoy dando que es una persona, ¿sí? Por lo cual siempre es muy importante ser precisos al momento de lo que tiene que ver con la descripción. Vámonos entonces al ordenamiento de términos. Esto se refiere principalmente si yo quiero trabajar etapas, procesos, etcétera, y que el estudiante sea capaz de hacerlo y distinguir las etapas de algo, o por ejemplo un proceso que tenga que decir un elemento, después sí o sí sigue el otro, etcétera. Esto se llama ordenamiento y en el sistema lo busco como ordenación. Voy a la parte superior, coloco crear pregunta y busco ordenación. Coloco el la pregunta y el texto de la pregunta. En el caso del texto de la pregunta, de acuerdo al historia Quijote de la Mancha, ordene del 1 al 4 los hechos del libro. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que los estudiantes ordenen. De 1 a 4, los hechos de acuerdo a la historia del libro del Quijote de la Mancha. ¿Cómo quiero que lo ordenen? En este caso, solo quiero que lo hagan con números, ¿ya? Y coloco las respuestas, ¿ya? Las respuestas en primera instancia tienen que ser en el mismo orden que corresponde, ¿sí? Aquí en el sistema me aparecen de forma aleatoria, ¿sí? Porque el sistema lo que hace es, yo lo escribo en el orden correcto y después puedo colocar el orden que quiero que aparezca para que no aparezca de forma íntegra la respuesta. Entonces yo obviamente voy a copiar lo que ya está aleatorio aquí para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Y coloco siguiente. Recuerden que lo que tengo que anotar aquí es el orden correcto, ¿ya? Y aquí es el orden correcto que yo le di al sistema y aquí yo puedo mover en qué orden quiero que aparezcan. Principalmente la visualización puede ser, lo puedo mover hacia arriba, quiero que este aparezca al final, ¿sí? Quiero que este después aparezca acá, y ahí obviamente ahí está el orden en el cual el alumno debería de ordenar. 2, 1, 3 y 4, por ejemplo. O quiero que esté aquí, ustedes pueden ver y establecer el orden de visualización del ejercicio. Colocan enviar y ahí el ítem estaría listo. ¿Cómo se visualiza? Así. Entonces el estudiante va colocando de orden del 1 a 4 lo que quiero que vaya ordenando. ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en un ejercicio de este tipo? Bueno, principalmente se limitan a conocimientos que son jerárquicos o de secuencia. El orden debe de ser único, no sujetos a puntos de vista o de interpretaciones. Por lo cual, sí o sí, el orden tiene que estar establecido.
Vamos entonces con los últimos ítems que incluyen los lineamientos y manual de evaluación del año 2020. Desarrollo breve y desarrollo extenso. ¿Cuál es la diferencia? La puntuación. Desarrollo breve o respuesta breve principalmente tiene 1 punto, 1 o 2 puntos, y extenso de 3 a 4, cuando yo quiero que el alumno redacte algo. ¿Ya? De 3 a 5, perdón. Crear pregunta. Respuesta breve. El título de la pregunta, el texto de la pregunta. En este caso, yo quiero que sea una respuesta breve, por lo cual la pregunta debe de ser precisa. En este caso, ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Tan simple como eso. ¿Quién escribió El Quijote de la Mancha? Obviamente también con la descripción. Recuerden que cuando hablamos de respuestas breves, es muy importante que el estudiante se le indique la cantidad de líneas máximas que tiene para responder. Generalmente son 1 o 2 líneas. En este caso, yo le quiero que me dé una respuesta breve y que no exceda las 3 líneas. Por lo cual acá, el sistema inmediatamente me coloca la cantidad de filas a visualizar en el campo de la respuesta. Yo quiero que él responda en 3, no más de 3. Texto de respuesta. Bueno, en este caso, el sistema me puede indicar a mí que yo le indique una respuesta para que el estudiante o el sistema la pueda evaluar de manera automática. ¿Ya? En este caso, obviamente, puede ser el orden que quiera, ¿ya? El sistema puede ser que lo haga de forma exacta. Por ejemplo, ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Y yo quiero que diga, el que escribió El Quijote de la Mancha es Cervantes. Pero ¿qué pasa si el estudiante me pone Cervantes es el que escribió El Quijote de la Mancha? La respuesta es igual, pero puede ser que el sistema no lo tome de forma correcta. Por lo cual, mi consejo es revisar este tipo de preguntas posteriormente de manera detallada y 1 por 1, para que pueda revisar de manera más práctica, obviamente, y más detallada cuál es la respuesta que el estudiante hizo y usted le pueda colocar el puntaje correspondiente. También podemos trabajarlo también en un sistema de rúbrica. Los sistemas de rúbrica nos indican a nosotros y nos ordenan acerca de la puntuación que nosotros podíamos dar de acuerdo a la respuesta que escribió el estudiante. Por ejemplo, 0 si el estudiante no escribió nada, 1 si la respuesta está incompleta, o por ejemplo 2 puntos si la respuesta corresponde a lo solicitado. Entonces las rúbricas generalmente nos ayudan a ordenarnos de cómo nosotros distribuir un puntaje. Nosotros vamos a trabajar esto posteriormente en las rúbricas. Y coloco enviar. Entonces el sistema me va a visualizar el ítem, ¿ya? Con la cantidad de líneas que yo le coloqué. ¿Y cómo se va a ver? De la siguiente forma. ¿Sí? Lo mismo pasa con aquellas que son un poco más abiertas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué supuso el Quijote en la época en que fue escrito? ¿Ya? En este caso, el puntaje inmediatamente siempre tomar en consideración de que uno tiene que tomar. El caso de pregunta de 1 o 2 puntos. ¿Ya? En este caso le voy a colocar 2. ¿Sí? Y en el caso de respuestas que son un poco más extensas, de 3 a 5. Ya, usted tiene que ver obviamente con una rúbrica, importante que lo haga, qué espera en 3 puntos, qué espera en 4 o en 5. Por ejemplo, si en el caso tuviera 5 puntos, la rúbrica tendría que ir de 0 a 5. Si quiere que, por ejemplo, la pregunta tenga 3 puntos, la rúbrica va de 0 a 3. En el caso de preguntas extensas, como por ejemplo, ¿qué supuso el Quijote en la época en que fue escrito? Aquí ya obviamente no estoy hablando de información precisa y de breve, sino que lo que estoy explicando obviamente es que el estudiante sea capaz de aplicar mayor cantidad de conocimientos, por lo cual estas pueden tener de 3 a 5. Indicar también, aquí yo olvidé hacerlo, indicar la cantidad de líneas. ¿Ya? En este caso ya no lo puede hacer en 3 líneas, sino que tendría que ser en 6. Y obviamente yo coloco acá
redacción. El título de la pregunta, el texto de la pregunta, bueno, en este caso lo importante es que yo tengo que establecer claramente qué es lo que el alumno necesita que practique en esta pregunta. Por ejemplo, puede ser algún conocimiento histórico, por ejemplo, la época en la que se escribió el libro, que nosotros anteriormente lo acabamos de revisar, para que ellos logren abrir todo lo que puedan dentro de esa pregunta. Agregar, por ejemplo, también la cantidad de líneas que va a tener el estudiante. Entonces, es muy importante, por favor, que nosotros les demos un enunciado claro de la cantidad de líneas que tiene, etcétera. Esto también se puede aplicar a casos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante aplique conocimientos en una situación real, entre otras. Y aquí estaría una evaluación con todos los ítems listos. Le coloco el puntaje, obviamente de 3 a 5 puntos, yo le coloqué 3, por ejemplo, ¿ya? Y ahí estarían los 8 ítems asociados a el manual de lineamientos de evaluación que establece el Instituto AI. Respuesta múltiple, respuesta única, respuesta múltiple, verdadero o falso, correspondencia, rellenar espacio en blanco, completación, ordenación, respuesta breve, redacción. ¿Sí? Bueno, todo esto, acá yo olvidé hacer el de ordenación, que son 4 puntos porque es un punto por cada respuesta, ¿ya? Y coloco claramente el puntaje que va a tener la prueba. Como ustedes pueden ver, inmediatamente el sistema ya me calculó 15, el sistema lo hace de manera automática. ¿Ya? Cuando nosotros ya tenemos nuestra prueba lista, previsualizarla. Esto se refiere a cómo lo va a... ¿Ya? O también tener una vista preliminar acerca del examen, que también lo podemos hacer. En evaluaciones, voy a ver inmediatamente que aquí ya creé una evaluación, en el texto obviamente de edición, hago clic y aquí yo voy a ir viendo la previsualización de mi examen. Mi descripción, mis instrucciones, y ahí está el tiempo, el estado de finalización y lo que el estudiante va a ver. ¿Sí? Y ahí estaríamos inmediatamente listos con el proceso número 1, que corresponde a la configuración de una evaluación en ayer virtual. Vámonos entonces al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Bueno, principalmente vamos a la aplicación de la evaluación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere principalmente a cuándo queremos que el estudiante haga o vea la evaluación, ya en los plazos. Para poder hacer la configuración de la aplicación de la prueba, siempre en modo de edición activado, voy a la flecha que se encuentra en el costado derecho de mi evaluación y hago clic y coloco editar las opciones del examen. ¿Sí? Cuando yo edito las opciones del examen, puedo cambiarle el nombre, la descripción, ¿sí? De la evaluación, etc. Y también me va a solicitar qué es lo que quiero que el estudiante vea. En este caso, aquí yo marqué con un tic, y yo quiero que lea claramente la descripción del examen, que lea
y que se muestren las instrucciones del examen. Yo quiero que en ese caso se visualice, que se establezca como disponible para que ellos lo puedan visualizar y realizar, que les llegue un anuncio de la prueba, obviamente cuando se creó la prueba o cuando ya se está visualizando. No hay intentos múltiples, porque en este caso yo que el estudiante haga la prueba solo una vez, que el estudiante sea capaz de iniciar la prueba y terminarla solo de una vez. Establezco el temporizador, el sistema le va a dar una cantidad de tiempo para que la pueda desarrollar, 90 minutos, coloco activa. Eso significa obviamente que la prueba, el estudiante, al pasar los 90 minutos, la prueba se va a enviar de manera automática y se van a guardar sus respuestas. Indico desde cuándo quiero que se visualice y el horario, y hasta cuándo quiero que se visualice. En este caso, yo voy a colocar la fecha de hoy para que lo pueda revisar. Lo incluyo en mi centro de calificaciones para que yo pueda después ver, obviamente, dónde está la evaluación y cuáles van a ser los puntajes. Y esto es muy importante. ¿Cuándo quiero que los estudiantes visualicen los resultados y los comentarios a los estudiantes? Bueno, dentro de los aspectos importantes en los ítems, en la parte inferior de cada ítem, cuando usted lo crea, dice que usted puede agregar respuestas o comentarios a, obviamente, por qué es la ruta correcta, etc. La retroalimentación es muy importante, ¿ya? Por lo cual mi recomendación es, si, por ejemplo, la respuesta B de un ítem de selección única, yo puedo colocar porque es la B, ¿ya? Si los comentarios o la retroalimentación puede ser a través del mismo sistema o lo puedo hacer posteriormente en una clase, al momento de que después que finalice el proceso de evaluación, puedo revisar con mis estudiantes la prueba y voy ahí inmediatamente haciendo los comentarios de por qué es la alternativa correcta y doy las razones. También, cuando yo hago los ítems, no necesariamente puedo agregar texto, sino también puedo mostrar imágenes. Por ejemplo, partes de un auto, en los cuales los estudiantes tengan que identificar qué parte de auto es, etc. Si yo quiero que los estudiantes visualicen los resultados y comentarios de la respuesta correcta, aquí hay dos opciones. Uno, que el estudiante vea obviamente las respuestas correctas después de que haga su prueba, inmediatamente, o después de la fecha de vencimiento del proceso de la prueba. ¿Ya? Mi recomendación es después de la fecha de vencimiento, porque si el estudiante recibe la retroalimentación inmediata al momento de hacer la prueba, puede haber una transferencia de información con sus compañeros. ¿Ya? Quiero que el alumno vea la puntuación, pero también vea que esté correcto y que su prueba está enviada. En base a la presentación del examen, todo se visualice en una sola pantalla. Y puedo hacer que las preguntas de mi examen sean aleatorias, o sea que los ítems sean desordenados. Si no hay dependencia entre un ítem y otro, no hay ningún problema. O entre una pregunta y otra. Pero si hay dependencia, por ejemplo, que para responder la 2 debo responder la 1, el orden aleatorio no me sirve. ¿Sí? Y coloco enviar. Por lo que el sistema me va a guardar la prueba, los ítems, y cuando quiero que aparezca o se visualice en los estudiantes. Coloco vista estudiante, y esto es lo que ven mis estudiantes, por lo cual hago clic en evaluaciones para ver si ellos pueden ya visualizar la prueba, y ya, o sea, ellos ya pueden ver la prueba, porque en este caso yo coloqué que hoy desde 1 hora hasta las 11, 23:59, pudieran desarrollarla. Ellos sí la pueden ver. Salgo de vista preliminar y con eso estaríamos listos con el paso número 2, que corresponde a aplicación de una evaluación en IEF. Vámonos al paso 3. Ya hice mi evaluación,
Ya coloqué la fecha para que los estudiantes la hagan, desde qué fecha y horario hasta qué otra fecha y horario, ¿ya? Les va a llegar también un anuncio, una noticia que indica que obviamente la prueba está habilitada, ¿ya? Y cuando ya terminó mi proceso, en el cual quiero que los estudiantes la hagan, llega el momento de calificar, la etapa 3 de esta capacitación. Para eso me voy a mi costado izquierdo, siempre en modo activación, a donde indica Centro de Calificaciones. Y accedo a Centro de Calificaciones completo. Recuerden que yo agregué en la prueba que quiero que esta evaluación aparezca en mi centro de calificaciones, con lo cual aquí va a aparecer claramente la prueba que yo hice. Aquí dice evaluación sumativa examen, código de módulo, como ustedes lo pueden ver inmediatamente acá en la parte superior. Con lo cual, inmediatamente aquí ya aparece mi evaluación y va a salir con un signo de interrogación amarillo cuando los estudiantes hayan realizado su evaluación. Con lo cual, si el estudiante la realizó, hago clic, obviamente se va a mostrar un signo de interrogación amarillo, eso significa que el estudiante la hizo y que hay que evaluarla. Hago clic en la fecha, coloco clic en intento y califico lo que el estudiante realizó. Recuerden que el sistema, ¿qué es lo que va a corregir automático? Las alternativas, por lo cual aquí inmediatamente se visualiza que un estudiante respondió algunas cosas correctas, pero el sistema no me va a corregir algo. ¿Sí? Recuerden que de respuesta breve yo no coloqué una respuesta, ¿sí? Correcta. Entonces, en este caso tengo que calificar. Reviso lo que me entregó el estudiante, veo que es la respuesta correcta a la pregunta que yo coloqué y le coloco el puntaje. En este caso, yo coloqué que eran 2 puntos. Si no creo que mi respuesta esté incompleta, 1. Si quiero que esté incorrecta, o sea, perdón, que la respuesta que la alumna me dio no corresponde, 0. Y coloco Enter para guardar. En este caso es correcta, por lo cual cumple con el puntaje. Y lo otro también que me falta es esta, la de redacción, ¿ya? Generalmente el sistema no evalúa 2. Eso depende de usted. Si le quiere colocar una respuesta para que el sistema lo haga de forma, todo lo haga de forma automática, no hay problema. En mi caso, yo prefiero leer detenidamente las respuestas para después calificar. En este caso, si corresponde, coloco 3. Puedo agregar también un comentario acerca de, por ejemplo, tu respuesta o mi recomendación es que para la próxima tomes en consideración los elementos, etc. En el caso de algún estudiante que ha obtenido, por ejemplo, un puntaje completo, coloco un comentario: lo hiciste bien, felicidades, obtuviste buena calificación, falta mejorar esto, nota de calificación, en este caso el sistema lo hace de manera automática, y coloco guardar y contar. Esto lo hago alumno por alumno. ¿Cómo voy avanzando? Al costado de la flecha, por lo cual ahí me va a ir mostrando todos los intentos de los estudiantes que hicieron la evaluación. Salgo y ahí obviamente se va a empezar a mostrar que los estudiantes ya tienen los intentos revisados porque yo ya revisé toda su evaluación y me voy a lo que quiero que el sistema me entregue. ¿Qué es lo que el sistema me puede entregar? Bueno, voy a la flecha, coloco editar información de columna y quiero que en este caso el sistema me muestre 2 elementos simples. Y me voy aquí donde dice visualización. La visualización se refiere principalmente a que quiero que el sistema me muestre, por ejemplo, nota y puntaje, o solo puntaje, o solo porcentaje, etc. Eso depende de usted. En el caso de las evaluaciones que son sumativas, o sea que tenemos una calificación de por medio, siempre coloco en visualización principal, porque es la escala que nosotros ocupamos, o sea, de 1 a 7. Y porcentaje. Entonces yo voy a visualizar la nota del alumno y el porcentaje.
Si la evaluación es formativa, sea por ejemplo de diagnóstica, sea diagnóstica o de proceso, yo claramente anoto acá porcentaje y puedo colocar ninguno o puntuación. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de evaluaciones formativas, el estudiante va a conocer cuál es el porcentaje que tuvo, ¿sí? De un 100. Y ahí puede saber si le fue muy bien o le fue muy mal y que obviamente puede mejorar al momento de lo que son los comentos previos, porque son diagnósticos. Pero en este caso, yo quiero que el sistema me entregue una nota y que me entregue un porcentaje. Por lo cual, nada más tengo que hacer. Coloco enviar y el sistema inmediatamente me va a mostrar la calificación de todos los estudiantes de los que yo evalué. En este caso es un 5.5 y obtuvo un 80% de la prueba. Y en este caso obtuvo un 3.7 porque obtuvo solamente el 53% de la evaluación. ¿Sí? Las notas, en vez de estar abriendo dos pestañas para poder ingresarlas dentro del intranet, lo puedo hacer de una forma bien sencilla. Descargo las notas para colocarlas en intranet. ¿Cómo lo hago? Trabajar sin conexión, descargar y coloco inmediatamente, quiero que descargar todo el centro de calificaciones o la prueba que yo hice, quiero ver las notas de la prueba que yo hice. Por lo cual busco acá la prueba que yo hice y coloco enviar. Y el sistema me va a descargar en formato Excel las calificaciones de las pruebas. Y estas notas son las que yo paso a mi intranet. Por lo cual, esto sería el proceso número 3, que corresponde a calificaciones, calificar una evaluación de conocimientos en Ayer Virtual. Espero que haya quedado todo muy claro para su conocimiento y recuerde también que en el caso de alguna duda o consulta me puede encontrar lunes y martes de 10 a 1 y de 4 a 6 en la oficina de UPD. Me puede escribir también a mi correo electrónico violeta.moreno@ayer.cl, ¿ya? Y también en el caso de algún otro tipo de consulta podemos recurrir al minisitio. El minisitio es de información para ustedes donde está el paso a paso de lo que yo acabo de hacer, ¿ya? Y ustedes lo tienen en su plataforma docentes.ayer.cl y van donde dice evaluación de aprendizaje. Aquí van a encontrar los formatos, el manual, ¿ya? Y aquí está el paso a paso de lo que yo acabo de explicar. Que tengan un muy buen día y espero que obviamente este video haya resuelto todas sus dudas y consultas acerca del uso de virtual en la confección de evaluaciones sumativas. Recuerden que al ver el video es muy importante que puedan también ver la opción de tener acceso a la encuesta, ¿ya? Para ver si es que el video de alguna otra forma cumplió con los objetivos propuestos. Y si quiere hacer alguna retroalimentación o algo, es muy importante que la haga. Cuídese y que esté muy bien. Hasta luego.